Continuamos con nuestro estudio en Deuteronomio capítulo 5:22. Capítulo 5:22. Vamos a leer el pasaje del Deuteronomio 5:22 al 33. Yo tengo la versión Reina Valera. Si me permiten leer esta porción y de ahí podemos avanzar con lo que sigue del capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Por este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: He oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diere que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de los que pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mire pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. En esta parte, en este capítulo 5, los primeros versículos es un reencuentro. 5:22. Es un reencuentro de lo que sucedió en la narración de Éxodo 20, 18 al 26. Ahí ustedes pueden ver en su concordancia paralela que ese es el pasaje a que se refiere. Cuando Dios, antes de darle la ley en Éxodo 19, le dice a Moisés que el pueblo tiene que prepararse porque Dios iba a descender y a tener comunión con ellos. Y el pueblo entonces se purifica, por todo un día se lava y se purifica. Y es ahí cuando al día siguiente Moisés entonces, Dios le habla a Moisés para darle la ley al pueblo, y el pueblo reacciona diciendo: tú sé nuestro intermediario, porque no hay hombre que hable con Dios y viva. El pueblo es el mismo que le dice a Moisés que sea él el que sea el intermediario. Y acá entonces Moisés sube al monte, al Sinaí, y Dios le da la ley que hemos estado estudiando, estas 10 palabras, 10 mandamientos. Entonces el versículo 22 es como un resumen de eso que tomó lugar en Éxodo 20. Y cuando se habla sobre el fuego, la nube, la gran voz, todo esto está hablando de cómo la presencia divina se había manifestado en el monte. La palabra que se tiene acá es teofanía. Teofanía significa descripción de manifestación de Dios. En aquellos tiempos se creía que Dios hablaba a través de los truenos, o a través de las nubes, o a través de las lluvias. Es más, en los pueblos paganos había cada Dios por cada evento natural que sucedía, como los truenos, la lluvia, las inundaciones, terremotos, etc. Había un Dios pagano para cada uno. En este caso, Dios no es un Dios pagano ni nada, pero Él se manifiesta a su pueblo en señales, para que el pueblo sepa que es Dios hablando, y no Moisés deliriando en su mente pensando que Dios le está hablando, como la última película que hicieron acerca de Moisés, que totalmente puso a Moisés como un loco que tenía delirios. Si ustedes vieron la película de Éxodos en Kings, Éxodos,
no Gods and Kings of Egypt, no, Exodus, esa película presenta a Moisés como un loco que escucha la voz de Dios, pero realmente es su propia conciencia lo que escucha, no hay Dios, no hay nada, él se lo inventa todo. No, acá tenemos la manifestación misma de Dios, es lo que las escrituras revelan a través de el fuego, la nube, ¿okay? Es la forma como Dios se va a revelar a Israel, a través del fuego, nube, en el Pentateuco. ¿Okay? En medio de las tinieblas arde fuego, versículo 25. Entonces Moisés enseña, y acá estamos resumiendo, Moisés enseña a los ancianos y a los líderes del pueblo para que estos enseñen al resto de la gente, cada uno según su clan y su tribu. Estamos hablando un pueblo de alrededor de 1,5 millones, muchos dicen a 2 millones de personas. Y obviamente no tenemos acá un meeting político, como podemos pensar en mente, donde Moisés está parado sobre un podio hablándole a 1,5 millones de gente, sino que Moisés enseña estas palabras a los líderes para que ellos enseñen entonces a las respectivas familias y tribus, y así se va pasando la ley. Hay algo acá que tenemos que notar. En el versículo 24 es la parte en donde el pueblo pide a Moisés que sea el intermediario, pero miren lo que dice, que Dios ha mostrado su gloria y su grandeza. Ven ahí en el versículo 24, cómo Dios se había manifestado ante Israel. Es así como Israel vino a conocer a su Dios del pacto y lo han oído y hemos visto que Dios habla con el hombre. Estas son las manifestaciones de Dios, las teofanías de Dios, cómo Dios se manifestaba a su pueblo. Y no solamente Moisés aislado en una cueva recibiendo revelación, sino todo el pueblo pudo ser testigo de la manifestación y la presencia de Dios. Y es por eso que el pueblo es el que pide, sé nuestro intermediario, porque si no vamos a morir. Entonces acá hay que tener eso en cuenta. En otras religiones o creencias tenemos al líder o al fundador de la religión escuchando la voz de Dios o recibiendo revelación oculta, sagrada, secreta, y de ahí la manifiesta. No, acá lo que tenemos en Deuteronomio es Dios revelándose a un pueblo. El pueblo mismo es testigo de la manifestación de Dios. Ahora, después de que el pueblo ve la manifestación de Dios y le pide eso a Moisés, miren lo que dice en el versículo, o sea, es lo que le dice en el versículo 26, 27, ¿no? Pero miren lo que dice en el versículo 27, el pueblo mismo le dice que Dios, como ya saben que Dios es el que se ha manifestado y el que habla, le dice a Moisés, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Estas no son las palabras de Moisés, estas son las palabras de Dios, y nosotros oiremos y haremos, o sea, obedeceremos. Acá el pueblo se está comprometiendo a obedecer a Dios. Este es el pacto del Sinaí, donde el pueblo, en un sentido simbólico, se casa con Dios, acepta ser el pueblo especial de Dios. Y versículo 28, Dios aceptó y dijo que eso era bueno, ¿okay? Que había escuchado. Dios menciona que las palabras que el pueblo ha hablado les parece bien, ¿no? Es lo que dice. Del versículo 28 al 33, observa que Dios dice, hay una palabra ahí que se repite, que es para que os vaya bien. Los mandamientos que Dios dio a su pueblo fueron dados para que el pueblo obedezca, no era una carga, ¿ok? Ya hemos estudiado las 10 palabras, los 10 mandamientos, y vemos que en estas 10 palabras Dios las entrega para darle verdadera libertad a su pueblo, para que haya verdadera estabilidad, seguridad y libertad en sus pueblos. O sea, Dios dio sus leyes a su pueblo, a nosotros, para que su pueblo pueda tener vida plena, saludable y feliz. En estos 10 mandamientos tenemos el código de una sociedad feliz. Queremos que una sociedad sea feliz, estable, ordenada y libre. Hay que seguir estos 10 mandamientos. El versículo 29 es la reacción misma de Dios. Y esto vemos a través del mismo libro de Deuteronomio, especialmente en la parte final, capítulo 27 al 29. Dios anhela la felicidad y la paz de su pueblo y de la humanidad, pero esto implica que su pueblo tenía que cumplir su parte, tenía que ser fiel, obediente.
Si el pueblo obedecía y le enseñaba esta palabra, estos mandatos a sus hijos, entonces iban a poder experimentar verdadera felicidad. Y es por eso que el versículo 29 dice, Dios mismo, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardaran todos los días mis mandamientos? Qué bueno sería que Israel fuera siempre obediente y no solamente en temporadas. Y esto nos habla a nosotros también. ¿Quién diera que nosotros los creyentes, los que profesamos conocer a nuestro Señor, fuésemos siempre fieles y no fieles de temporadas? Que vivamos nuestra vida cristiana de lunes a domingo, todos los días 24/7 y no solamente una vez a la semana. Estos versículos del 30 y 31 pueden ver la serie de mandamientos que se repiten, los verbos que habla de ve, diles, volveos, quédate, diré, enseñarás. Y estos verbos entonces, que se repiten en el versículo 30-31, revelan la intención de Dios, que todos estos mandatos y estatutos, nuevamente acá tenemos un resumen de lo que sucedió en Éxodo, ¿no? La ley de Moisés, para que ellos obedezcan en la tierra que Dios le da por posesión. Ya hemos estudiado acerca de la tierra, que era la promesa que Dios le dio a Abraham, la promesa que Dios le dio a Isaac y a Jacob, y la promesa que Dios le dio a Israel. Dios prometió una tierra especial a Israel, pero Israel tenía que tomarla, poblarla y ser fiel al Dios, a su Dios del pacto en ella. De eso dependía su felicidad, su estabilidad como pueblo de Dios en la tierra. Versículo 32, tenemos un modismo, el no apartarse ni a diestra ni a siniestra, y es un modismo relacionado con la palabra de Dios como un camino definido, donde se habla en Proverbios, en los Salmos, que no debemos de apartarnos de los caminos de Dios. Y la palabra apartarse es desviarse. Y cuando habla de apartarse o desviarse se refiere a caer en pecado, no cometer pecado, porque eso va en contra de Dios, actos de rebeldía, en contra de su propia ley. Y habla entonces versículo 33 sobre andar. En la Biblia se menciona mucho de andar en la palabra, andar en la voluntad de Dios, andar en esta ley, en estos estatutos. La palabra andar significa estilo de vida, no significa literalmente caminar, sino cómo yo llevo mi estilo de vida. La fe bíblica no es una serie de estatutos y reglamentos cargosos sobre nosotros. La fe bíblica, ¿okay? Esta ley que Dios le manda a su pueblo es un estilo diario de vida que nos libera de cargas pesadas de mismos legalismos y rituales donde pretendemos agradar a un Dios santo cuando uno, por ser pecador de naturaleza, no puede agradar a Dios. Uno no puede complacer a Dios porque Dios es un Dios santo. Entonces, en la ley de Dios, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, a través de este estilo nuevo de vida que tenemos en Él, podemos andar en lo que Dios ha estipulado para nosotros y así entonces ser agradables a Él. Y termina el capítulo 5 hablando para que sea, versículo 33, termina diciendo para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Y acá le está hablando a Israel corporal, a Israel como nación, no individuos. Ustedes quieren ser estables, fuertes como nación. Bueno, tienen que temerme, obedecerme. El temor a Dios, el tener reverencia a Dios, ya hemos visto que es una actitud interna, porque podemos obedecerle a Dios, pero tener una actitud rebelde interna. Podemos obedecerle a Dios, pero no ser reverentes en nuestra obediencia. Ojo, cuando obedecemos a Dios, tiene que nacer de una actitud interna correcta, que sea aceptable a Él, no por hacerlo para cumplir. Y entonces tenemos acá la garantía al pueblo de Israel. El capítulo 6, avanzamos entonces. Hemos estado hablando sobre la importancia de Israel de guardar y obedecer a Dios. El capítulo 6 continúa hablando resumiendo sobre este gran mandamiento que es el amor a Dios.
El amor a Dios es la esencia o la base de la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés y a su pueblo. Eso es muy importante. El amor a Dios es el gran mandamiento, el mayor de los mandamientos. Y acá en este capítulo, en la segunda parte, en el versículo 10 al 13, que lo veremos la próxima semana, vamos a ver cómo la desobediencia es un atentado en contra de este amor que profesamos tenerle a Dios. ¿Okay? Si podemos resumirlo así, yo demuestro el amor a Dios a través de mi obediencia a Él. Mi obediencia a Dios es motivado o impulsado por el amor que debo de tener hacia Dios. Van juntos, son sinónimos. La obediencia y el amor van juntos. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo habló en el Evangelio de Juan diciendo, si me améis, obedecéis mis mandamientos. En las cartas de Juan, en primera de Juan, habla de que en esto se manifiestan que son los hijos de Dios y nos amamos unos a otros. ¿Por qué? Porque si decimos que amamos a Dios, que no hemos visto, debemos de amar a nuestro prójimo. O sea que el amor hacia Dios se refleja en el amor hacia el prójimo. Pero el fundamento de la ley es basado en este gran mandamiento que es el amor a Dios. ¿Okay? Entonces, este capítulo 6 empieza hablando ilustrándonos sobre lo que significa amar a Dios. Este capítulo 6. E insiste que Dios debe de ser prioridad en nuestras vidas. Si yo digo yo amo a Dios, debo de obedecerle, correcto, y Él debe ser prioridad en mi vida. No solamente en mi vida religiosa, pero en mi vida entera, total. Cuando trabajo, cuando cocino, cuando me relaciono, cuando hago negocios, cuando compro, cuando vendo, en todo lo que hago, debe ser caracterizado por mi amor hacia Dios. Ahora, hay un énfasis continuo en este capítulo sobre las promesas originales que Dios le ha dado a Abraham, que esto está en el contexto. Recuerden Génesis 12, los primeros versículos, ya lo hemos mencionado, y en el cumplimiento sobre la tierra. Miren lo que dice estos versículos del 1 al 3, si me permiten. Y quizás veamos estos versículos y la próxima semana entonces continuamos. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vas a poseer, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlos para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido, según la promesa de Abraham y a los patriarcas. Ok, entonces se resume lo que hemos estado estudiando. ¿Ven cómo se repite? Y cuando se repite algo es porque es sumamente importante y tiene gran significado para la vida del pueblo de Israel y por ende para nuestras vidas. Acá Dios es el que da la ley a Moisés para que Moisés la enseñe. El propósito de la ley no es para que quede oculta ahí, acumulando polvo entre telarañas, y por ahí una vez al año celebramos una fiesta, nos acordamos, hay que leer la ley de Moisés. El propósito de la ley de Moisés, versículo 1, es para que se enseñe. Hay que enseñar la palabra de Dios, porque esta es la intención de Dios para con su pueblo. Esta es la voluntad manifestada misma de Dios para con su pueblo. La ley de Dios, la palabra de Dios, se enseña con el propósito de que se pida, se demande respuesta del oyente, obediencia. Para eso se predica la palabra, para eso se enseña y tenemos estos estudios bíblicos. Se abre la palabra para que no solamente mi mente se expanda y conozca más de Dios, pero para que pueda obedecerlo. Este capítulo 6 junto con la conclusión del 5 se podía caracterizar en un énfasis en la necesidad de obedecer, y a través de Deuteronomio este énfasis se va a repetir.
Y también está en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo habló de esto mismo en Juan 14:21 y en 1 Juan 5:2, cuando le estaba citando. Santiago capítulo 2, 14-26 habla sobre esto también, cuando da el ejemplo de que fe sin obras es muerta. Y de ahí habla que el poner en obra la palabra de Dios, el obedecerla, en eso mostramos nuestra fe a Dios, nuestra confianza en Dios. ¿Ok? Y entonces se repite sobre la referencia a Génesis 12, la tierra que le dio a Abraham, este texto. Versículo 2, la intención es, el énfasis es el concepto de tener reverencia y adoración a Dios. Y acá incluye algo muy interesante y sumamente importante, reverencia y adoración en la familia. Algo que se ha perdido hoy en día y que solamente se ha relegado a la iglesia. Muchas familias cristianas, nosotros mismos caemos en no tener servicios ocultos o tiempo de estudio o tiempo devocional o tiempo de lectura o tiempo de oración juntos como familia. No se tiene, no lo tenemos. Esto está en la ley de Dios. Era importante y la razón es porque somos muy fácil de olvidarnos el sermón del domingo o el estudio del miércoles o jueves. Nos olvidamos, necesitamos ser constantemente recordados. No solamente nosotros, pero nuestros hijos necesitan ser constantemente recordados con nuestro estilo de vida y con la exposición de la palabra. Este énfasis de enseñanza se repite a través de Deuteronomio en este capítulo 6, en el capítulo 11, en el capítulo 32 y a través de la Biblia. El tema de reverencia tiene que ver con el guardar los mandamientos, con el temerle, obedecerle a Dios, ¿ok? Si yo tengo reverencia a Dios, le obedezco. Reverencia de labios no es reverencia. El que yo me pase ahí hablando, cuán grande Dios, cuán grande es tu fidelidad, oh, cuánto yo te amo, cuánto yo te temo, y en mi vida no demuestre, pero ni un pedacito de obediencia a su palabra, porque vivo como Caín o Jezabel, como me da la gana, como una pagana, como una secular que no conozco. Eso no es tener reverencia en mi vida. Eso es dar servicio de labios. ¿Okay? Y dice todos los días de la vida. Y se repite el guardar. Versículo 3 se repite para que vaya bien y se multipliquen en esta tierra. Ya vamos a hablar más sobre esta tierra que era central al pueblo de Israel. La tierra que fluye leche y miel. Este concepto de que fluye leche y miel está hablando de la tierra que Dios le da, no es una tierra desértica ni árida, es una tierra abundante y próspera. Más adelante vamos a ver que Dios mismo dice, es una tierra donde ustedes no plantaron ni cultivaron porque está llena de frutos. Les estoy dando un regalo completo, la tierra. Voy a terminar con estos versos, versículo 4 al 9. Es el famoso Shema de Israel, o el famoso llamado a que Israel escuche con el propósito de actuar, de obedecer. Dice, versículo 4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente la enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el llamado de Israel en obedecer, y acá entonces tenemos el sentido de responsabilidad de los padres de traspasar, de dar como del legado, de enseñar, de ser los principales educadores de sus hijos. Acá no estamos hablando de maestros de escuela dominical o que el pastor es responsable o que las escuelas son responsables de la educación de nuestros hijos. Acá está hablando que los mismos padres son los que tienen que enseñar a los hijos esta ley que Moisés les va a enseñar a ellos. ¿Okay? Esto es el pilar central del judaísmo, que Dios es solo uno.
De esto consisten los primeros 4 mandamientos. Un solo Dios, no hay otro fuera de mí. No tendrás otros dioses. ¿Se recuerdan los primeros 4 mandamientos? Esta es la verdad, una verdad es centrada en las escrituras, ¿ok? Israel era distinto al mundo de sus vecinos politeístas, donde tenían los cananeos multitud de dioses, muchos baales, como se llamaban, locales. ¿Okay? Y acá tenemos un monoteísmo, un solo Dios, ético, práctico, ¿okay? Ontológico. Y podemos hablar mucho de esto. Los profetas hicieron el llamado a Israel a que regresen a la adoración del verdadero y único Dios. Isaías 43, versículo 9 al 11. Todos los profetas están llenos. Yo solamente voy a citar algunos pasajes. Isaías 45, 21, 22, Jeremías 2, 11, 5, 7 y 10. Y todo esto continúa a través del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también enfatiza la importancia de un solo Dios. Romanos 3, 30, 1 Corintios 8, 4 6 y versículo 6. 1 Timoteo, capítulo 2, 5, y el mismo libro de Santiago que mencioné, 2, 19. Y mire cómo empieza esto: amar a Dios con todo nuestro ser. El amor de Dios debe ser completo. Completo. No hay ninguna área de nuestra vida que debe de ser ausente o limitado o excluido en nuestro amor, obediencia a Dios. Todo demanda Dios nuestra prioridad, todo de nosotros, ¿ok? Toda la persona involucra. Esa es la esencia de la ley. De eso habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22, 36 al 38. Entonces, el amor de los creyentes, que debemos de tenernos unos a otros, como lo mencionó nuestro Señor Jesucristo, se vincula a la obediencia del amor de Dios, ¿ok? Los términos que se mencionan ahí, ya voy terminando, corazón y alma, son usados para catalogar o denominar a la persona entera. No partamos a la persona, estamos hablando del ser entero, ¿ok? En el entendimiento hebreo. Todo lo que habla de la fuerza de vida, el aliento de los seres humanos, apasionado todos nosotros, no debe de haber ningún área que se limite a no amar ni obedecer a Dios. Fuerza tiene que ver con fortaleza, abundancia, de todo corazón. Nuevamente, nuestro Señor Jesucristo, cuando resalta como el grande de los mandamientos en los evangelios, ¿se recuerdan cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más grande? Y uno responde y él dijo, sí, este es el mandamiento más grande. Es importante nosotros entender que nuestro Señor Jesucristo habla que en estos 2 se resume la ley y los profetas, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y sin duda, acá tenemos el resumen del nuevo pacto de Dios para con Israel, el amor a su Dios por sobre todo. ¿Ok? Entonces, estas 10 palabras revelan, y así te concluyo, estas 10 palabras revelan la intención y voluntad de Dios, de lo que significa amarlo a Él, los primeros 4 mandamientos, y lo que significa amar a nuestros prójimos, los otros 6 mandamientos. Si amamos a Dios, le obedecemos. El amor de Dios debe ser completo. Si amamos a nuestros hijos, les enseñaremos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. La enseñanza en el hogar debe ser continua, constante, a todo tiempo, recordando siempre. Esos son los símbolos que se usan, átalos, escríbelos, son los símbolos que se usan para hablar de eso. ¿Ok? Ahora, miren, porque la misma ley de Dios, como he dicho antes, refleja el carácter mismo de Dios. Amar a Dios, Dios es fiel a su pacto. Dios quiere que su pueblo le dé exclusividad a Él y no a otros dioses. Dios quiere que su pueblo sea reverente a Él, que lo reconozca aún en los quehaceres diarios y trabajo. Y ya vamos a ver casos. Amar a Dios es respetar,
a nuestros padres, es respetar la persona que otra persona tiene como esposo o esposa, es respetar la propiedad privada, es respetar el buen nombre de la persona y no mentir o no calumniar, no engañar para conseguir lo que no más nos conviene. Amar a Dios significa obedecer la misma ley que Dios intencionó. Voy a parar ahí. La próxima semana vamos a hablar de la importancia de enseñar a nuestros hijos estas palabras, y entonces voy a tomar estos versículos 9 en adelante para poder hablar que el peso de la enseñanza de la palabra de Dios cae sobre los padres. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Ahí paro para poder tener nuestro tiempo de discusión y comentario.